Aquí, entre dos. Y estamos con el doctor Iván Calvo Vázquez. Él es urólogo, oncólogo del Programa de Atención Integral de Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, muchas gracias por estar aquí entre dos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias, doctor. Y sobre todo hablar de qué tan frecuente es el cáncer de próstata aquí en nuestro país, doctor. Sí, mire, tenemos estadísticas que no son como tan certeras porque realmente en nuestro país no hay un estimado, ¿no? Pero hay un algoritmo a nivel internacional en el que dice que aproximadamente aquí en México hay más de 27,600 casos anuales de cáncer de próstata y más de 7,400 pacientes van a fallecer por esta enfermedad anualmente. Exactamente, ¿qué es el cáncer de próstata, doctor? Sí, el cáncer de próstata pues es una aceleración en cuanto al número, a la desorganización de las células de la próstata y que en etapas iniciales pues se origina en el órgano diana, que es la próstata, pero posteriormente puede hacer algo que se llama metástasis, que es difundirse o irse a otros órganos. O otras partes del cuerpo, por así decirlo. Doctor Iván Calvo, aquí entre dos, ¿y por qué de acuerdo con las estadísticas, la mayoría de los pacientes que enfrentan el cáncer de próstata llegan en una etapa avanzada? Sí, yo creo que es la educación. O sea, aquí en México no está tan... como no hay tanta promoción hacia esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando que el cáncer de mama o el cáncer bicauterino, sí hay muchos programas de prevención, sí hay mucha difusión, entonces las mujeres ya tienen ese chip desde niñas de que se tienen que hacer ese tamizaje, ¿no? En cambio, nosotros los hombres no tenemos ese chip, no tenemos esa difusión. Y otra cosa también es lo cultural, ¿no? El machismo es algo muy, muy importante, muy arraigado, no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Que eso impide que los pacientes lleguen en etapas localizadas. ¿Por qué exactamente el machismo, doctor? Básicamente, el tabú del tacto rectal, ¿no? Por ejemplo, allí en el instituto, en el programa de prevención y tratamiento del cáncer de próstata, se vio que el 70% de los pacientes que llegaron a nuestra campaña no querían acudir de una primera instancia por miedo al tacto rectal, porque sentían que iban a ser menos hombres. Pues es un punto importante que usted como especialista nos los diga para que nuestras audiencias tengan presente precisamente ese estigma, porque hay que llamarlo así. ¿Está de acuerdo, doctor? Claro, sí, es un tabú, es un estigma, ¿no? Bueno, ahora, este programa específico de atención integral del cáncer de próstata del Instituto Nacional de Cancerología, ¿es un programa reciente o qué nos puede usted platicar al respecto, doctor? Claro, sí, es básicamente reciente, empezó en el 2019 y esto fue por el doctor Jiménez Ríos, que es el jefe de departamento de urología y del instituto. ¿Por qué? Porque se vio que el 40% de los pacientes que llegan al instituto, llegaban, se diagnosticaban en etapas metastásicas, como le hemos comentado, ya en etapas incurables, ¿no? Que solamente se les puede dar tratamiento como para aliviar los síntomas, pero no son curables. Y un 30% se diagnosticaban en etapas localmente avanzadas, es decir, que se salían de la próstata, pero no a distancia, o sea, no eran metastásicos. Entonces, sumado este 40 más el 30%, son el 70% de los pacientes que llegaban al instituto se encontraba en estas etapas, o sea, avanzadas, que no eran curables, ¿no? Al 100%. Doctor, y sobre este punto importante es, ¿cómo podemos hacer para que las personas que nos están escuchando puedan entender que es necesario, de verdad, diría yo que hasta no nada más necesario, sino imprescindible hacerse, en el caso de los hombres, estas pruebas para detectar en etapas tempranas el posible cáncer de próstata, doctor? Claro, básicamente, uno, el principal, pues que se diagnostique en etapas localizadas es curable, ¿no? Como cualquier otro cáncer. Dos, los costos, ¿no? Un paciente que llega en etapas ya metastásicas incurables, pues constantemente tiene que ir al hospital, constantemente tiene que ir a tratamientos, quimioterapia, radioterapia, clínica del dolor. Son pacientes que se encuentran hospitalizados, o sea, tanto la calidad de vida como su calidad tanto económica o del mismo paciente o de su familia nuclear, son cosas que sí se afectan bastante, ¿no? Y por eso es importante insistir en la prevención. ¿A qué edades, de acuerdo con los estudios
científicos, doctor, los hombres deberían de hacerse las pruebas para detectar posible cáncer de próstata? Claro. Aquí básicamente hay dos grupos, ¿no? Podemos dividirlos. Son pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, familiares de primer grado con cáncer de próstata. ¿A qué me refiero a familiares con primer grado? Papás, hermanos que tuvieron cáncer de próstata. Ese paciente tiene mayor riesgo de padecer cáncer de próstata, de 2 a 3 veces más que cualquier otro paciente que no tiene estos familiares. Y esos pacientes, su chequeo debe ser a los 40 y 45 años. Cuando no tenemos factores de riesgo, es decir, ningún familiar de primer grado, este chequeo se empieza a los 45 o 50. Que son las edades que hay que tener siempre en mente. Claro. Ahora, doctor Iván Calvo Vázquez, lo importante también, como hemos dicho en esta plática, que tenemos que cambiar pues un poco la cultura, ¿no? Sobre la prevención, incluso de este tipo de enfermedades como el cáncer de próstata. Claro, un dato muy importante es, como le comentaba, el 40% aquí en México, en el instituto son en etapas metastásicas. Comparándonos con países de primer mundo, este porcentaje es del 5 o un 7% que es máximo de enfermedad metastásica. Entonces, es decir, de cáncer de próstata ya incurable, avanzado, grave, ¿no? Exactamente. Entonces, más del 90% en otros países son curables, ¿no? Porque se localizan a tiempo. En cambio, aquí en nuestro país no. Y precisamente por eso surgió el programa Opus, que desde 2019 hasta la fecha sí se ha cambiado bastante el porcentaje de enfermedad metastásica. Con el programa hemos obtenido el 80% de diagnósticos en etapas localizadas y solo el 20% en etapas metastásicas, que sí tenemos como un gran avance, ¿no? En cuanto al diagnóstico oportuno. Ahora, aquí entre dos, doctor, vamos a dejar ese tema pendiente para el día de mañana, lo que tiene que ver precisamente con este programa específico, este programa integral del cáncer de próstata del Instituto Nacional de Cancerología, que es una de las instituciones médicas más importantes del país. Sí, y no solo del país, es el instituto más importante de Latinoamérica, de hecho. Así es, doctor. Pues aquí entre dos estaremos tratando este tema el día de mañana. Muchas gracias. No, gracias a usted. Continuamos aquí nuestra charla con el doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo oncólogo del Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, qué gusto nuevamente tenerlo aquí entre dos. Muchas gracias. Y con el tema que dejamos pendiente el día de ayer, hablar precisamente de este Programa de Atención del Instituto Nacional de Cancerología. Exactamente, ¿qué comprende este programa? Claro. Es un programa totalmente gratuito. Está abierto a todos los pacientes, hombres, evidentemente, mayores de 40 años, ¿vale? La única desventaja es que no deben tener ninguna derechohabiencia, es decir, no tienen que tener IMSS ni ISSSTE. Son pacientes sin derechohabiencia y a toda población general. De hecho, tenemos pacientes de toda la República Mexicana. El paciente que quiera ingresar al programa es valorado multidisciplinariamente. Tenemos nutrición, tenemos psicología, tenemos un médico de primer contacto, un médico general y enfermería. Entonces es valorado de primera instancia por estas 4 especialidades y se les toma el antígeno prostático. Una vez que se les toma esto, a la siguiente cita ya tienen una cita con el urólogo oncólogo, en el cual interpreta con sus factores de riesgo el nivel del antígeno prostático, si es necesario el tacto rectal, y se les da un seguimiento a su enfermedad, si es que se detecta. Ahora, doctor, ahora sí que con bolitas y palitos, alguien que nos esté escuchando en estos momentos, ¿cuál es el primer paso para poder introducirse en este programa de cáncer de próstata del Instituto Nacional de Cancerología? Claro, hay 3 formas de cómo inscribirse. 1, acudir directamente al instituto. Correcto. Solo la entrada principal, hay que decir que vienen al programa Opus, se les da acceso y inician todo el trámite. Número 2, en la página oficial del programa Opus, que es prostata.org. Y la tercera es a los teléfonos. Sí, que los vamos a dar más adelante porque es importante que la gente que nos escucha los tenga presentes. Entonces, son esas opciones que se tienen. Esas 3 opciones para poder ingresar al programa. ¿Tiene que tener algún antecedente familiar la persona que quiera acudir a este programa de atención integral de cáncer de próstata? No necesariamente, solamente
querer participar, o sea, querer tener ese chequeo, ¿no? No necesitan tener antecedentes o no necesitan hacerse un antígeno, no. Allá en el instituto se les hace el antígeno y es valorado multidisciplinariamente. Ahora, doctor, hablaba usted desde el inicio de esta plática que si se detecta a tiempo, como muchos cánceres, ¿el cáncer de próstata es curable en su totalidad? Sí, claro. O sea, todo paciente, desafortunadamente, como tal, no se puede dar de alta, ¿no? O sea, sabemos que casi la mayoría de los cánceres a los 5 años ya el riesgo de que regrese, o se llama recurrencia, es menor, pero no deja de existir, desafortunadamente, ese riesgo de que regrese el cáncer, ¿no? Entonces, allí en el instituto siempre se les da seguimiento, ya sea pacientes que están más de 5 años sin actividad tumoral, o sea, sin cáncer, se les puede dar cita anual o cada 2 años, pero siempre tienen que estar en seguimiento. Entonces, lo primero es la prueba de antígenos. Exacto. Básicamente el diagnóstico es con el tacto rectal, es algo muy importante, y va de la mano con el antígeno prostático. El antígeno prostático es una proteína que se toma una muestra de sangre y se mide el nivel de antígeno en la sangre, que lo normal debe ser menos de 3. Ahora, ¿por qué el tacto rectal es importante para poder detectar el cáncer de próstata? Claro, solo haciendo el tacto rectal podemos diagnosticar el 30% de todos los cánceres, porque es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la zona más, el sitio más, el sitio principal de donde se desarrolla el cáncer en la próstata es algo que se llama zona periférica, que es la que está en contacto con el recto. Entonces, nosotros es muy fácil con el tacto rectal sentir alguna zona sospechosa y con esto completarlo con la biopsia de próstata. Pero también el 95% de los cánceres elevan antígeno y un 5% no elevan antígeno. ¿Y eso por qué, doctor? Porque es otro tipo, se llama otro tipo histológico, es decir, de otro tejido, como sarcomas, que no elevan este antígeno prostático. Entonces, hay un 5% de los pacientes que nunca lo vamos a hacer el diagnóstico con el antígeno prostático. Por eso es importante el tacto rectal. Es correcto. Como lo está explicando el doctor Iván Calvo Vázquez. Y bueno, insistir, doctor, también en que pues entre más tempranos los hombres se hagan este estudio de tacto rectal, pueden evitar llegar a complicaciones futuras con el cáncer de próstata. Sí, claro, o sea, evitar. Lo más importante, llegar a etapas metastásicas, ¿no? Ya que son etapas incurables y que solamente cuando hay pacientes en estas etapas, lo que tratamos es de que no tengan tantos síntomas, ¿no? De prolongar un poco más la vida, pero sabemos que desafortunadamente la historia natural del cáncer de próstata, pues es la muerte, ¿no? Ahora, ¿a qué edades aproximadamente llegan las personas, los hombres, ya con el cáncer de próstata avanzado, doctor? Generalmente son a los 60. La edad media de nuestra población en el instituto son 59. Así es. Entonces, por eso, como se ha insistido siempre en la prevención precisamente de estas enfermedades, para que las personas, primero, puedan ser atendidas, segundo, puedan tener la posibilidad de curarse en estos casos, pero sobre todo, doctor, evitar las complicaciones, evitar, pues sí, un pronóstico negativo para la vida. ¿Es así? Sí, claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? No es un gasto, pues, deje usted lo económico, sino lo emocional, lo físico, lo desgastante que es, ¿no? Y sobre todo, ya se ve en etapas avanzadas, pues, el dolor, la pérdida de peso, el apetito, y ya que después todas las líneas de tratamiento ya no son con intención curativa, ¿no? Entonces, la quimioterapia, que no es inocua, náusea, vómito. Así es. Ahora, doctor, a mí me gustaría tratar con usted, aquí entre dos, también si las personas, si los hombres que nos están escuchando pueden tener actividades que ayuden precisamente a evitar este tipo de enfermedades como el cáncer de próstata, doctor. Desafortunadamente, el cáncer de próstata, los principales factores de riesgo son no modificables. Entonces, hablando específicamente del cáncer de próstata, desafortunadamente no lo podemos prevenir, pero sí lo podemos diagnosticar oportunamente. Y básicamente sí hay factores protectores, pero no tienen tanto peso ni tanta relevancia como cuáles.
la dieta alta en fitoestrógenos, que los fitoestrógenos los encontramos en verduras rojas, naranjas, ¿no? Y el consumo de soya, y algo más como relevante es el número de eyaculaciones. Se ha visto que el tener más de 21 eyaculaciones al mes es un como factor protector, ¿no? Pero realmente luego no tiene tanto peso. No quiere decir que si hacemos esto vamos a evitar el cáncer de próstata. Así es. Pero lo importante, sin duda, y que va a ser el tema del día de mañana, hablar de los factores de riesgo, que la parte genética juega sin duda un papel muy importante, doctor. Claro, sí, es algo muy indispensable, la genética y los factores familiares. Continuamos aquí entre dos con el doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo, oncólogo del Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, nuevamente, gracias por estar aquí entre dos. No, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, muchas gracias por la plática que hemos sostenido a lo largo de esta semana. Y el tema que tenemos para el día de hoy es los factores de riesgo del cáncer de próstata, y por supuesto que vamos a hablar también de las edades donde se presenta más esta enfermedad, doctor. Claro, sí, como lo hemos comentado el día de ayer, los factores más importantes son no modificables, como cuál, el tener más de 50 años, número 2, el antecedente familiar es algo muy importante, como les comentaba en días anteriores, el tener un familiar de primer grado con cáncer de próstata nos aumenta el riesgo de padecerlo de 2 a 3 veces más. Pero si tenemos más de 2 familiares de primer grado con cáncer de próstata, este riesgo aumenta de 7 a 8 veces más el padecer cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata tiene un peso muy importante genético. Y también otras alteraciones genéticas que ya sabemos, algún gen que se llama BRCA1, BRCA2, ATM, son alteraciones de estos genes que van a propiciar el tener cáncer de próstata. Pero si tienes alteraciones en estos genes, el cáncer de próstata se presenta a edades más tempranas de los 50 y va a ser en etapas ya metastásicas, o sea, es más agresivo. Ahora, en el caso de la edad, doctor, nos explicaba que el cáncer aparece a cierta edad, no en individuos jóvenes. ¿Es así o cómo está la relación entre la edad? Es sumamente raro, o sea, que es casi, o sea, no se ven pacientes con cáncer de próstata antes de los 40. Por eso el tamizaje tiene que ser a partir de los 40. Y también otro factor muy importante no modificable es la raza. Sabemos que los afrodescendientes tienen mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Ahora, ¿estos datos son a nivel mundial, doctor? Sí, a nivel mundial, exactamente. Ahora, los síntomas, porque aquí es una parte también muy importante que las personas deben de tener en la mente, claro, quienes nos están escuchando. Sí, es muy buena pregunta, de hecho, porque hay muchos pacientes que tienen esa pregunta. Y los síntomas no son clásicos, o sea, no hay algún síntoma que nos diga, tengo esto, me va a dar, es cáncer de próstata. No, desafortunadamente, como cualquier cáncer en etapas iniciales no da ningún síntoma, ¿no? Por eso es muy importante la prevención, pero ya cuando está como en etapas un poquito más avanzadas nos puede dar problemas al orinar, es decir, pacientes que se quedan con ganas de seguir orinando, que el chorro se corta, que pujan, que se levantan en las noches, ¿no? O inclusive sangrado al orinar o sangrado en la eyaculación. Son como síntomas que pudiesen orientarlos, ¿no? Pero no son patognomónicos, o sea, no son la regla de que si tengo esto, ya es cáncer de próstata. ¿Se pueden descartar otras enfermedades aún teniendo estos síntomas? Claro, sí. Hay otras enfermedades benignas que también lo pueden provocar estos síntomas, como cuál, el crecimiento prostático normal por la edad, que se llama hiperplasia prostática, que la próstata nos va a crecer a todos los hombres después de los 40, a todos, ¿no? Entonces hay esta enfermedad benigna que puede provocar también estos síntomas, pero no necesariamente es cáncer. Doctor, nos hemos encontrado con algunos casos de personas, de hombres que han sido detectados con cáncer de próstata y que pues no quieren asumir el riesgo de las intervenciones quirúrgicas. ¿Es cierto esto, doctor? Sí, básicamente cuando detectamos el cáncer de próstata podemos ofrecer 2 tratamientos con intención curativa. ¿Sí? La cirugía y radioterapia, ¿no? Pero estos 2 métodos curativos tienen sus complicaciones porque son tratamientos radicales, ¿no? Y los 2 problemas o las 2 complicaciones más importantes de estos 2 tratamientos es la incontinencia urinaria, es decir, que se nos salga la pipí sin querer, y 2, la disfunción eréctil.
Son los dos grandes problemas. Por eso hay que insistir, doctor, hasta donde podamos, en la importancia de la prevención. ¿Qué le podría usted decir a nuestro público que nos está escuchando en estos momentos sobre la importancia de poder prevenir, en este caso, el cáncer de próstata? Claro. Que si se diagnostican en etapas tempranas, el cáncer es curable. O sea, totalmente curable. Se puede dar un tratamiento con intención curativa y con ende prevenir complicaciones futuras, ¿no? De otros tipos de tratamientos que no van a tener ese objetivo de curarlos, ¿no? Doctor Iván Calvo Vázquez, además, también me gustaría preguntarle a usted si los estilos de vida ayudan a, pues, tener una mejor salud. No necesariamente en este caso a prevenir una enfermedad como el cáncer de próstata, pero ¿sí ayudan? Sí, claro. También hay otros factores que son modificables, que tienen un peso para el cáncer de próstata, como todos, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, inclusive el aumentar más de 5 puntos del índice de masa corporal después de los 25, que es lo normal, aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. ¿Por qué, doctor? Porque cuando tenemos como mucha grasita, nosotros los hombres tenemos modificaciones en cuanto a las hormonas. La testosterona, la grasita lo convierte en algo que se llama estradiol, que es como la hormona contraria a la testosterona. Entonces hacen procesos inflamatorios, ¿no? Y entonces todo proceso como inflamatorio repetitivo se puede desdiferenciar a cáncer. No, pues por eso muy importante, de verdad, tratar de llevar una vida lo más sana posible, porque Claro. efectivamente sí tiene un impacto en la salud. Y precisamente el día de mañana, doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo oncólogo del Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología, vamos a hablar de la importancia de tener buenos hábitos en general para la salud, porque tienen un impacto en una mejor salud para las personas. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente, ¿no? No solamente para el cáncer de próstata, sino para la vida en general, ¿no? Otras enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, ¿no? Así es. Y como hemos abordado en muchas ocasiones aquí entre dos, que hemos tenido la oportunidad de hablar con expertos en la salud, pues es muy importante insistir en el buen estilo de vida de las personas en general. Y está nuevamente con nosotros el doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo oncólogo del Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, gracias nuevamente por estar aquí entre dos, hablando de este tema tan importante. Sí, ¿no? Claro, eso es algo muy importante que tienen que abordar, ¿no? En toda la población, obviamente, específicamente en hombres, porque no hay tanta promoción, no hay tanta educación, desafortunadamente, ¿no? Entonces hay que empezar con algo. No, y además importante, siempre hemos dicho, los medios de comunicación también tenemos esta responsabilidad de hablar precisamente de estos temas, en este caso el cáncer de próstata, y por eso le agradecemos mucho que nos esté acompañando toda esta semana aquí entre dos, doctor. Gracias. Muchas gracias. Y preguntarle, los estilos de vida para el cáncer de próstata y en general para cualquier tipo de enfermedades, ¿son importantes cuidarlos, doctor? Sí, claro. Las formas en que comemos, en que nos movemos, en que nos cuidamos, ¿impactan? Sí, por supuesto. Como les comentábamos el día de ayer, los otros factores que se pueden modificar es el tabaquismo, el alcoholismo, ¿no? El sedentarismo. De hecho, la reducción del índice de masa corporal también es un factor protector, que eso sí se puede modificar, ¿no? Eso sí podemos nosotros hacer para tener un mejor estado de salud, ¿no? Disminuye más o menos 0.8, 0.7 el riesgo de padecer cáncer de próstata si tenemos un índice de masa corporal normal, si hacemos mínimo 30 minutos de ejercicio, mínimo 5 veces a la semana, el tener control del consumo de glucosa, de azúcares, pues, ¿no? De harinas refinadas, sobre todo, ¿no? Y el tabaquismo y el alcoholismo, sobre todo. Ahora, evitar en pocas palabras, el sobrepeso y la obesidad. Sí. Es importante también, en este caso, para nuestro público varonil, ¿no? Sí, claro. Oye, independientemente de hombres y de cáncer de próstata, o sea, es para como en todo, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión, claro. Otro tipo de cánceres, ¿no? El riesgo de infartos,
eso también ayuda muchísimo, ¿no? Claro. El estilo de vida. Y sobre todo, doctor, por ejemplo, ¿qué desde su punto de vista como experto, qué es lo que deben evitar? Por favor, escuchen, las personas, especialmente en este caso que estamos hablando de cáncer de próstata, los hombres, por ejemplo, de comer. ¿Qué deben de hacer a un lado? O sea, como tal, algún alimento específico no hay, pero sí existen algo que se llaman irritantes urinarios, ¿no? Que eso nos puede provocar como mayor síntoma, como ardor al orinar, como esa sensación de no vaciar completo, sobre todo café, alcohol y refresco. Son las bebidas o los líquidos que tienen mayor irritación en la vía urinaria. Ahora, hemos hablado también a lo largo de la semana de que, pues a diferencia de otros países, el machismo ha impedido mucho que los hombres vayan a hacerse el tacto rectal a estas edades tempranas y evitar el cáncer de próstata. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿las nuevas generaciones tienen mayor apertura a poderse tratar, a poderse someter a revisiones para evitar ese tipo de enfermedades como el cáncer de próstata, doctor? ¿Ha cambiado esto? Sí ha cambiado. Yo creo por la facilidad en la que actualmente tenemos la información, ¿no? O sea, ahí nos ha ayudado mucho las redes sociales, que ya se tiene mayor información, o hay muchos pacientes que ya la información está en Google, ¿no? O sea, nada más lo teclean y ya sale todos los síntomas y hasta el tratamiento, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado bastante y es un factor bueno, ¿no? Que al final de cuentas se va a impactar, tal vez no en 1 o 2 años, sino tal vez en un futuro más largo. Porque, por ejemplo, a nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda causa de cáncer en hombres, pero es la 5ª causa de muerte a nivel mundial en países de primer mundo. En Latinoamérica y en México es la primera causa de cáncer en hombres y es la primera causa de muerte. O sea, es más... Por cáncer. Por cáncer. Sí. O sea, le gana el cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón es el más frecuente en otros países, ¿no? Entonces, por eso es algo muy importante la educación. O sea, el machismo, el tabú, hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque es prevenible, o sea, el hacernos el tacto rectal y tener un diagnóstico oportuno que en etapas incurables, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, sobre todo también hacer conciencia de que se tienen que hacer este tipo de procedimientos, de que tenemos todos como sociedad que trabajar. Digo, también también las mujeres con decirle a nuestros hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Hazte tu tacto rectal porque es una forma de prevenir el cáncer de próstata. Todos como sociedad todas y todos estamos llamados a tratar de crear otra cultura. Claro, sí, hay muchos pacientes que van porque las esposas o las hijas los obligan a ir a la campaña, ¿no? Y así se ha diagnosticado muchísimos pacientes. Entonces sí es algo como muy importante las nuevas generaciones que ya se trae otro chip, ¿no? ¿A usted le ha tocado ver este tipo de situaciones? Sí. O sea, por ejemplo, un caso que sí me llamó mucho la atención es que el papá llegó ya con muchos síntomas, con pérdida de peso. Entonces se hizo el diagnóstico cáncer de próstata en etapas avanzadas, incurable. Y durante todo ese procedimiento que pasó el paciente, porque desafortunadamente falleció como a los 2 meses, lo acompañaba a su hijo. Y su hijo dijo, ay, pues yo estando aquí voy a checarme. Se hizo el chequeo, se diagnosticó también con cáncer de próstata, pero él fue en etapas localizadas. Claro. De hecho, es uno de los testimonios más importantes que tenemos ahí en la campaña, porque él relata su experiencia, que vio a su papá pasar toda la historia natural del cáncer hasta la muerte, pero él se diagnosticó oportunamente y es curable. Entonces, ahorita está operado, tiene 4 años sin cáncer y puede disfrutar a su familia, ¿no? Pues sí, lo importante ahora sí que fue de manera casual, pero lo importante es, sobre todo cuando existe el antecedente de cáncer de próstata, pues hacerse las pruebas a edades tempranas, doctor. Mañana, aquí entre dos, vamos a hablar precisamente de las etapas de tratamientos, es decir, desde el tacto rectal,
Nos decía, ¿qué siguen después del tacto rectal para ir Junto confirmando? a la mano, el antígeno prostático, y los que salga alterado, biopsia, que es el diagnóstico de elección. Mañana vamos a hablar de esos procedimientos y sobre todo también de la recuperación, cuánto tarda la recuperación de los hombres que son sometidos a este tipo de tratamientos y bueno, hablar de la importancia, insistir en que es importante tener en mente la prevención, en este caso del cáncer de próstata. Sí, claro, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro, ¿no? Así es, doctor. Doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo, oncólogo del Programa de Atención Integral de Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias nuevamente por estar aquí entre dos. A usted. Llegamos a la etapa final aquí entre dos, con esta charla muy interesante con el doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo, oncólogo del Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, nuevamente, gracias por estar aquí entre dos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, y lo que dejamos pendiente el día de ayer es qué tipo de estudios se tienen que realizar los hombres que tienen la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata, doctor. Claro. Y como ya habíamos comentado en días anteriores, el tacto rectal y el antígeno prostático son dos cosas que siempre van de la mano. El tacto rectal, o sea, es indoloro, porque eso es lo que hay mucho como rechazo, ¿no? Es menos de un minuto, es indoloro, no pasa absolutamente nada, no hay que llegar preparado, nada. Y la muestra de sangre para el antígeno prostático. Si hay alteración en algunos de estos, obviamente con los factores de riesgo, ya valoramos si el paciente es candidato a algo que se llama biopsia de próstata. Que la biopsia de próstata consiste en tomar pequeños fragmentos de la próstata para que el patólogo los vea al microscopio y nos diga si sí hay cáncer o no. La biopsia es, digamos, el parteaguas, último sí. punto para detectar al 100% el cáncer de próstata. Así es. Y después, doctor, ¿de qué depende el tipo de tratamiento al que el paciente que es diagnosticado con cáncer de próstata pueda recibir? Por ejemplo. Depende de la etapa en la que se encuentre, ¿no? Una vez que ya hacemos el diagnóstico de que ese paciente tiene cáncer de próstata, algo muy importante es el nivel del antígeno, las características de ese tacto rectal y de las características de la biopsia. Es decir, ¿por qué? Porque hay cánceres como más agresivos, otros no tantos, otros muy agresivos. Entonces, partiendo de esas características, nosotros vamos a valorar qué pacientes necesitan otro estudio complementario para ver en la etapa en la que se encuentran. Hay que clasificar a todos los pacientes. Entonces, los pacientes que estaban en etapas localizadas, como les comentaba la vez pasada, es o cirugía, o radioterapia. Son los dos métodos de curación. El tiempo de recuperación precisamente es lo que a muchos que son diagnosticados les preocupa. Claro. ¿De qué depende el tiempo de recuperación y cómo es la recuperación de acuerdo con la experiencia que usted tiene ahí en el Instituto Nacional de Cancerología, doctor? Claro, la cirugía depende del método. O sea, tenemos 3 métodos de cómo hacer esta cirugía, que se llama prostatectomía radical, la abierta, que es la convencional, la laparoscópica, y actualmente tenemos la asistida por robot. Entonces, tanto la laparoscópica como la asistida por robot son cirugías de mínima invasión. Quiere decir esto que son heridas muy pequeñas, que el tiempo de recuperación es muchísimo mayor, no hay tanto dolor, el riesgo de sangrado es menor, la disminución o el riesgo de lesionar los nervios que dan la erección al pene disminuye bastante que una cirugía pues convencional abierta, ¿no? Claro. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, de acuerdo con su experiencia, ya nos comentaba el caso de un paciente que tenía cáncer avanzado y que su hijo llegó con él y tuvo la oportunidad de hacerse estudios y resultó con cáncer de próstata, pero fue atendido de manera oportuna y en una etapa temprana. ¿Qué tipo de experiencias le han tocado a usted observar que le impacten sobre la cuestión del cáncer de próstata, doctor? Hay muchísimas historias que nos llegan a platicar los pacientes. Entonces, por ejemplo, también hay otra historia en la que un paciente tenía muchos deseos de vivir. ¿Por qué? Porque era papá soltero, no tenía familiares y tenía una hija pues pequeña, como de 8 o 10 años, ¿no? Que les faltaba toda una vida por delante, ¿no?
Entonces llegó por el miedo, la incertidumbre, porque nos escuchó en un foro, ¿no? Hablando de la prevención, ¿no? Y el diagnóstico oportuno. Se hizo el chequeo, se diagnosticó con cáncer de próstata, pero igual afortunadamente fue en etapas localizadas, y entonces pues actualmente está con su hija y sin datos de cáncer, ¿no? Pero como él y el otro paciente hay muchísimas historias, tanto de éxito como no de pues éxito, sí, desafortunadamente, ¿no? y disculpen, pero por eso insistimos en la importancia de la prevención. Y yo le voy a hacer una pregunta aquí entre dos, doctor Iván Calvo Vázquez. ¿Cómo les podemos decir a quienes nos están escuchando en este momento que pierdan el miedo? Porque muchos así lo expresan, miedo a hacerse el tacto rectal para detectar cáncer de próstata, doctor. ¿Qué les diría a usted de acuerdo a su experiencia? Que no les va a provocar ningún dolor, no les va a provocar ser menos hombres, es sumamente rápido, y es algo indispensable. O sea, solo con el puro tacto rectal podemos sospechar cáncer de próstata, ¿no? Entonces solo es cuestión de 1 minuto, el cual puede salvar su vida. ¿1 minuto dura esta prueba, doctor? Sí, súper rápido, o sea, realmente ni dolor, nada. Entonces, ahí está nuevamente el llamado para estas personas que nos estén escuchando de acudir, si nos repite la edad a la que deben de acudir a realizarse las pruebas de tacto rectal para evitar el cáncer de próstata, doctor. Claro, a los 40, o sea, en términos generales a los 40. De hecho, por eso el programa OPUS, que es el programa de prevención de cáncer de próstata del instituto, está abierto a todos los hombres a partir de los 40. Ahí está la invitación para que por favor traten de cuidar su salud, traten de pues someterse a una prueba, ¿no? Una prueba que les puede significar el poder tratarse tempranamente, en este caso el cáncer de próstata, y tratar de llegar pues bien. Claro, y algo muy importante es que es totalmente gratuito. O sea, el programa está abierto a todos, los van a valorar integralmente, nutrición, psicología, enfermería, médico general, se les da un seguimiento, si se diagnostican con cáncer de próstata se les da tratamientos, si se diagnostican etapas metastásicas, es decir, incurables, también tenemos los tratamientos más novedosos que hay en México, totalmente gratuitos. El instituto es un lugar pues único. ¿Por qué? Porque tenemos de todos los tratamientos y totalmente gratuitos. Y además, por ahí leí en alguna revista médica que cada vez hay tratamientos mucho más certeros para combatir el cáncer de próstata. ¿Es así, doctor? Sí, claro, sí. Actualmente tenemos ya medicamentos que son específicos para pacientes que tienen alteraciones genéticas. Entonces, cada vez más esto de la genética, que antes era como muy incógnito, y actualmente ya tenemos un poquito más de información, que obviamente no es suficiente, pero ya tenemos un poquito más, o el inicio de dar tratamientos dirigidos. Finalmente, y qué bueno que toca el asunto de cuando existe el antecedente en la familia, el antecedente genético. Ahí es recomendable hacerse las pruebas o el tacto rectal a una edad más temprana, doctor, o siguen siendo los 40 en promedio. Sigue siendo los 40. Hay también algo muy importante en el instituto, es que si detectamos pacientes que ya tienen familiares y vemos ya una carga genética de cáncer, ya en el instituto se cuentan con pruebas genéticas totalmente gratuitas para hacérselo al paciente y a sus familiares de primer grado. Doctor Iván Calvo Vázquez, urólogo, oncólogo del Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata del Instituto Nacional de Cancerología. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras aquí entre dos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias, doctor. Aquí, entre dos.